Bueno, me tocó compartir esta mañana de la palabra de Dios. Déjenme poner aquí el cronómetro, porque a veces veo el reloj y digo, empecé a tal hora, y al rato no sé ni a qué horas empecé, ¿no? Y se me va el tiempo. Pero voy a poner un cronómetro aquí para empezar. Gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes lo que Dios puso en mi corazón, ¿sí? Y yo creo que es palabra de Dios. Bueno, la saqué de aquí de la Biblia, ¿verdad? Y realmente no el hecho de que saquemos algo de la Biblia y lo queramos poner enfrente sea ya lo que Dios quiere, ¿no? Hay que realmente darle la connotación y darle la dirección de Dios, ¿verdad? El contexto tiene mucho que ver también. Quiero empezar diciendo que en cierta ocasión, hace mucho tiempo, vi un programa, estaba viendo la televisión y vi una noticia y de un accidente, y este accidente, pues llegaron los reporteros y la persona estaba todavía dentro del carro y se veía muy ebria, en estado grave de sus facultades ahí físicas, estaba muy borracha. ¿Sí? Y llegaron los reporteros, pero resulta que no pudieron, bueno, sí lo sacaron y todo. ¿Y a qué no saben qué? Era el embajador de un país extranjero aquí en México. Dije yo, ¿qué? Era el embajador, ¿sí? El representante de su nación aquí en México, en ese estado. No sé cómo se sentiría su país, pero hasta yo me sentí mal, ¿sí? No sé su país qué hizo con él, no sé qué hicieron, pero imagínense, el representante de ese país. ¿Sabes, hermano? Nosotros también somos embajadores del reino de los cielos, ¿sí? ¿Sabías eso? ¿Sí, verdad? Bueno, somos embajadores del reino de los cielos. Su palabra lo dice en 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese era un texto que nosotros de jóvenes en la Iglesia Apostólica, era el texto de los jóvenes, embajadores en nombre de Cristo. Pero la palabra embajador implica una grande responsabilidad, porque estamos representando a nuestra nación, a nuestro país, representando a Dios aquí en la tierra. Somos sus representantes. ¿Qué responsabilidad, ¿no, hermanos? ¿Sí? Es una responsabilidad muy grande. He titulado este sermón, una vida íntegra delante de Dios. Una vida íntegra delante de Dios. Es una bonita frase para un epitafio, ¿no? Así. O sea, vivió una vida íntegra delante de Dios. Y pudiera haberle puesto una vida íntegra nada más. O una vida íntegra. Pero esa vida íntegra tiene que ser ante los ojos de Dios. ¿Sí? Por eso lo quise extender así. Una vida íntegra delante de Dios. Y pues, para empezar, vamos a definir lo que es integridad. ¿Qué les parece? Para estar hablando de lo mismo. Dice por ahí una definición que la integridad es la capacidad que tienen las personas de actuar según sus principios y valores, de manera constante, o sea, cuando son vistos y cuando no son vistos, en distintas situaciones, o sea, no importa la situación por la que esté pasando, ¿sí? Una persona íntegra actúa según sus principios y valores. Una persona íntegra se guía por lo que considera correcto, incluso cuando eso implica asumir consecuencias negativas o actuar en contra de sus propios intereses. O sea, él se mantiene firme. No sé si han escuchado antes que la palabra valía mucho, ¿no? Que nuestros abuelos decían, no, es que di mi palabra, ¿sí? Pero abuelo, vas a perder ahí. Di mi palabra y la cumplo. Eso es tener integridad, ¿sí? Y tú y yo estamos llamados a ser así, hermanos, en las cosas de Dios, en nuestra vida. Ahora,
el detalle con esta definición, si la alcanzaban a escuchar bien, es algo que no estoy de acuerdo yo con eso. Y es que menciona que vive según sus principios y valores. La definición. Lo que él considera, ¿sí? Pero nuestros valores deben de estar basados en la palabra de Dios, no en lo que yo pienso o en lo que yo creo, ¿sí? Porque puedo ser una persona íntegra porque vivo conforme a lo que yo creo, pero lo que tú crees es conforme a lo que Dios quiere que vivas. Entonces es una cosa importante que debemos tener en cuenta nosotros como cristianos. Los valores deben de ser dados por Dios, no deben depender del ser humano. Un ejemplo, ahí les va. Los valores de un hombre es una persona que existió. Los valores de un hombre y el vivir por ellos, por esos valores, hasta su vida dio por esos valores, dio muerte aproximadamente a 6 millones en más de 1000 campos de concentración. ¿Sí? Ya sabe de quién estoy hablando. De Hitler. ¿Sí? O sea, él vivió conforme a sus valores, a sus creencias, que nada tenían que ver con lo que Dios quería, ¿verdad? Se puede decir que fue un hombre íntegro, pero nuestra integridad no está basada en lo que nosotros pensamos, en los valores que nosotros podamos tener por ahí. Nuestra integridad debe estar basada en la palabra de Dios, ¿sí? En lo que Él nos dice a nosotros. Una de las peores cosas que le puede pasar cuando Dios se está moviendo en las personas o Dios está trabajando, el Espíritu Santo está trayendo a alguien a la iglesia, ¿sí? Y que se están acercando a Él, son los malos testimonios. Puede haber muchas cosas, pero una de las peores cosas son los malos testimonios. Vidas de personas que se dicen cristianas, pero que sus vidas demuestran otra cosa. En otras palabras, no viven vidas íntegras, ¿sí? Delante de Dios. Cuando llegué yo a la iglesia, hace muchos años ya de eso, tenía 17, me dijeron, no te fijes en las personas, fíjate en Dios. Las personas fallan, pero Dios no te fallará. O sea, el que me estaba invitando me lo dijo, ¿no? Y bueno, sí le hice caso, pero ojalá pudiéramos tener el valor que tuvo el apóstol Pablo cuando dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo sé que es algo fuerte, ¿no? Poder decirle a alguien, yo voy a ser tu ejemplo. Es algo complicado de decir. Y quizás muchos cristianos no lo digan, a lo mejor por no creerse algo, pero sí son vidas ejemplares y dignas de ser imitadas, ¿sí? Pero ya conocen al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tenía pelos en la lengua y él decía, yo sé imitadores de mí como yo de Cristo, porque realmente podía decirlo, ¿sí? Ahora, no quiero decir que no estoy agradecido con esa persona que me invitó, pues gracias a él, primeramente Dios pude conocer el evangelio, pero sí a veces falta eso, nosotros, él por deslindarse quizás de que era factible, de que podía cometer errores y que no quisiera que yo pusiera su vista en él, y créeme que encontré muchos errores, ¿sí? Una vez recuerdo que iba a la iglesia caminando, porque pues no tenían mucha economía y me la pasaba yendo y viniendo caminando, estaba retirada a mi casa y de repente me volteé y estaba en un restaurante y vi a unos muchachos que yo vi en la iglesia, ¿sí? Y estaban en la iglesia y me dieron ganas de meterme y saludarlos. Yo todavía no me era bautizado, estaba conociendo de las cosas de Dios y de repente que, pues en eso que volteé y en eso que los iba a saludar, sacaron cigarros y empezaban fumando ahí. Y yo, ¿y ellos por qué están haciendo eso? Esos hermanos, o sea, ¿qué? Casi me regreso a mi casa. Pero hubo algo de mí que dijo, hey, no te fijes en las personas, fíjate en lo que Dios está haciendo contigo. Y me regresé, ¿no? Allá a la iglesia y gracias a Dios, pues aquí estamos, ¿verdad? Pero sí hay malos testimonios a veces y eso es algo sencillo que les estoy platicando.
Y eso si hablamos de visitas, hermanos, o de personas que están llegando, ¿ok? A los caminos de Dios, a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Que a veces ven en la gente tropiezo y en vez de ser ayuda en el fluir del mover de Dios, son como estorbo. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de nuestra propia familia? De nuestros hijos. Ahí está más grueso todavía el asunto, ¿verdad? O sea, yo creo que no hay nada más que me dolería a mí en lo personal, y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, papá, es que por mi mal testimonio mis hijos se fueran de la iglesia. Imagínense, por mi forma de ser, no conforme al carácter de Dios. Yo creo que es algo muy grueso y le pido a Dios, Dios, líbrame, guárdame de todo eso. Por eso cuando están las cosas en este mundo muy difíciles, muy feas, y está uno avanzando constantemente en los caminos de Dios y se encuentra uno con tentaciones, le pide uno primero la ayuda del Señor para vencer, pero también se pone a pensar, mi familia, mis hijos, las personas que están a mi alrededor, y eso da fortaleza a nuestra vida para seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy cómodo y muy fácil no ser ejemplo a los demás, pero Dios nos llama a que seamos luz. ¿Sí? Dios nos llama a que seamos luz. Dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Sí? Debemos ser ejemplos donde quiera que estemos. Ahorita estaban así las cosas muy tensas, ¿no? Ahorita le voy a hacer que se relajen un poquito más, pero hermano, yo tenía un maestro cuando recién llegué a la iglesia, ahorita es un teólogo con maestría y doctorado, pero en ese momento estaba dando sus pininos y me acuerdo que nos ponía cosas bien difíciles en la iglesia. Estaba con los de prepa todavía, ¿sí? Y nos ponía cosas, y yo le preguntaba, oye, ¿por qué nos pones cosas tan complicadas? Porque quiero saber hasta dónde van a llegar, dice. O sea, si yo los estiro todo lo que puedo, pues a ver hasta dónde llegan ustedes. Es a veces complicado poner las cosas muy sencillas porque pues van a ser menos. Entonces, por eso les doy todo lo que puedan hacer. Y así es el Señor con nosotros. ¿Sí? Así es el Señor con nosotros. Nos dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Y nos habla de una manera tan preciosa que me veo yo y digo, ay Señor, como que me falta mucho. Pero el Señor tiene más fe en nosotros y a veces nosotros en nosotros mismos. El Señor nos ve a través de Cristo, ¿sí? Y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Dice, parte de la definición de integridad es actuar según sus principios y valores, o sea, que vienen de Dios y de su palabra. Pues yo tengo principios que vienen de la palabra de Dios y actúo conforme a esos principios y valores, de manera constante en distintas situaciones. Como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Ustedes saben esa historia, ¿verdad? ¿Sí saben la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Sí? Que estaban en Babilonia y de repente al rey Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua y que todos se inclinaran ante esa estatua y la adoraran. ¿Ok? Y adoraron esa estatua. Pero Sadrach, Mesach y Abednego eran hombres de Dios y que sabían que eso no era lo correcto. Pero no solamente era, bueno, si quieres hacerlo, está bien. Si no lo quieres hacer, está bien. Sino que al que no lo hiciera, le iban a dar cuello. Entonces ellos dijeron que no. Que primero servían a Dios. ¿Sí? Pero lo interesante de toda la historia, y usted se la sabe, que Dios los libró, pero lo interesante es lo que dice este texto en Daniel 3, 17 al 18. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ese era el castigo para aquel que no se arrodillara. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa era la esperanza de ellos.
Pero esa es la palabra que dice que a mí me impacta. Y si no, o sea, si Dios no nos libra de eso, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es ser un hombre íntegro, ¿sí? Un hombre con valor, ¿verdad? Que vive de acuerdo a lo que él cree, según la palabra de Dios. También una persona íntegra, leímos que se guía por lo que considera correcto, incluso cuando esto implica asumir consecuencias negativas o actuar en contra de sus propios intereses. También conocen la historia de Daniel, ¿sí? Daniel, que fue echado al foso de los leones porque él quiso seguir orando a su Dios. O sea, yo me pregunto, pues, ¿qué le costaba a Daniel? Por lo menos cerrar la ventana, ¿no? Para que no lo vieran. De todos modos iba a seguir orando. Pero él tenía convicciones en su vida, ¿sí? Y eso significaba darle la razón a los que habían levantado ese edicto. Y él dijo, no, como siempre, voy a abrir mis ventanas hacia Jerusalén y voy a orar 3 veces al día, como siempre lo he hecho, ¿sí? Y bueno, lo pusieron en el foso de los leones, Dios los libró de eso también, ¿ok? A ellos Dios los libró, pero estaban dispuestos a morir por sus principios. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a morir por nuestros principios? Es algo muy fuerte y es algo que no se experimenta muy a menudo y no es para todos, ¿sí? ¿Ok? No todos vivieron así y ni han vivido así, decir, oh, está bien, mátame. No, no es así para todos en general. Pero estos hombres así lo tuvieron y pasaron esas cosas y Dios los libró. Quiero decirte, muchos cristianos cuando fueron perseguidos por los romanos, Dios se los quiso llevar también, ¿sí? Y entregaron su vida y fueron mártires, ¿ok? No para tener esa idea de que Dios me va a librar de todo lo que me pueda pasar. Dios nos va a permitir a veces pasarnos por cosas. Y en un momento dado, Dios nos va a decir, mi hijo, ya es hora, vente para acá. Tenemos que estar conscientes de eso. Pero aún así, Él es el que merece toda la gloria y la honra, ¿sí? Ahora, dentro de la nación donde estamos viviendo, pues esa cuestión de dar mi vida por el Evangelio no se experimenta mucho, a menos que seas un misionero que vayas al sur y prediques el Evangelio allá en el sur, porque hay pastores que han muerto por predicar el Evangelio allá en el sur, en Oaxaca, en Chiapas, por allá, ¿sí? Pero en la zona en que estamos hay una libertad para predicar el Evangelio, ¿sí? Y no hay gente muy fanática en ese sentido de que si estás predicando te puedan hacer algo. Me acuerdo cuando estábamos en el lago de Moreno, hermano, que con el pastor el que estábamos ahí sirviendo, hacíamos marchas de Jesucristo y Dios te ama y por toda la ciudad. Y hermano, en cada esquina se nos paraban los seminaristas a estarnos diciendo cosas, gracias a Dios que no me fue de pura palabra, que no nos tiraron piedras o hicieron algo, porque allá la gente sí es, cuidado, ¿sí? Allá tienen un momento en que bajan a una estatua que tienen ahí en la colina, en la parte de arriba, que le dicen, es como una representación de Dios bebé, ¿sí? Y lo pasean por todas las calles, y cada vez que pasa por una calle, arreglan con flores, y hacen una verbena, y todos los rituales de idolatría que hacen por un mono. Y yo iba manejando con un amigo de ahí de Lagos, y le dije, oye, aquí está con flores, aquí, no, pasa por una orilla, dice, no pise las flores. Oye, ¿y qué pasaría si piso esas flores? Le digo, que estén haciendo ahí, que se me fuera el rollo y las pisara. Te linchan, dice. Ay, no, pues entonces no paso, dije. Pero para que vean a veces el fanatismo de la gente, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto para nosotros? O sea, quizás no estamos dispuestos, a lo mejor no nos vaya a pasar eso de dar la vida, ¿no? Dios nos libre de eso, pero estamos dispuestos a dejar oportunidades que nos beneficiarían, pero que no van de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, estoy dispuesto a dejar esa oportunidad para, no sé, crecer en el trabajo, que me vaya mejor, pero me voy a meter en un problema porque voy a
pues a mentir, voy a quizás a engañar. ¿Podremos ser íntegros ahí? O sea, si lo hacemos, claro que no. Pero ¿qué es lo que haremos nosotros como hijos de Dios? Esto ya es más común en nuestra sociedad, en lo que vivimos. Dice su palabra y el Señor dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si yo quiero servir al Señor, si yo quiero ir en pos de lo que Jesús puso en su palabra para mi vida, hermano, tengo que negarme a mí mismo. Tengo que negarme muchas cosas que a lo mejor eso va en contra de lo que Dios quiere para mi vida. Y tengo que decir no. Primero está el Señor. ¿Sí? Por eso dice, cuando dice el Señor en su palabra, que debemos amar a Dios más que todas las cosas. ¿Sí? No quiere decir que no amemos a nuestra familia, que no amemos a mi hermano, pero en una situación en que tengamos que elegir entre Dios y mi hermano, o mi esposa, o mi hijo, yo tengo que elegir a Dios. Eso significa amar más a Dios. ¿Sí? Dios quiere que seamos hombres y mujeres íntegros delante de su presencia. Aquí está el texto, un texto muy complicado que dice, sed pues vosotros perfectos, así dijo el Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. ¿Sí? Bueno, pues ¿quién puede ser perfecto? Pero el Señor lo dijo. Ahora, sed perfectos no es un llamado a la perfección sin errores, o sea, que no puedas cometer errores. Eso no significa que seamos perfectos, sino un llamado a buscar esa perfección. O sea, a medida que vamos avanzando como cristianos en los caminos de Dios, tenemos que ir buscando eso en nuestra vida, irle apuntando a lo mejor, ¿sí? O sea, no tenemos que compararnos con nuestro hermano que a lo mejor pecó, que a lo mejor se cayó y bueno, yo estoy mejor que él. No, tenemos que compararnos con Cristo. Por eso nos llaman cristianos, porque somos seguidores de Cristo, ¿sí? Y por eso esa es nuestra comparación, ¿sí? A buscar esa perfección, a cultivar un corazón amoroso y compasivo, buscando la madurez espiritual e imitando el carácter de Dios en nuestras acciones y relaciones. Eso también pasa con la integridad. No quiere decir que no vayamos a cometer errores en nuestra vida, ¿sí? Pero tenemos que buscar ser íntegros. Con esa mentalidad tenemos que caminar. No quiere decir que no vayamos en un momento a cometer un error. Dios sabe que somos falibles. Dice su palabra en un salmo que Él se acuerda que somos polvo, ¿sí? Y que tenemos flaquezas, ¿sí? Él conoce nuestra condición. Y obviamente cuando cometamos un error nos va a doler. ¿Por qué? Porque somos íntegros. Porque nuestros deseos, además, si no nos doliera, hermano, entonces quiere decir que andamos mal. Pero nos va a doler. Nos vamos a arrepentir porque somos íntegros. Y vamos a seguir adelante siendo y tratando de ser íntegros, ¿sí? Dios dijo del rey David estas palabras cuando hablaba con su hijo Salomón, y escucha bien lo que le dijo Dios a Salomón de su papá, el rey David. Y si tú anduvieres delante de mí, le dice a Salomón Dios, si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, usted puede leer esa historia, Primera de Reyes 9:4, pero lo que quiero resaltar aquí es que Dios se expresó del rey David como un hombre con integridad de corazón. Y dígame usted, cuando lee la historia del rey David, ¿fue perfecto? No, la regó, pero se arrepintió y resarció lo que pudo resarcir,
¿sí? O sea, no se quedó con que metió las 4 y ya. No como el rey Saúl, ¿no? Que se autojustificaba. Entonces, esas cosas que están ahí son para que podamos aprender y ver que aún así Dios lo veía con integridad, un hombre con integridad en su corazón. Vamos a fallar en algunas ocasiones, somos humanos, pero una persona que es íntegra, parte de ser íntegro es restaurar lo que se ha dañado cuando eso está en nuestro alcance. ¿Sí? Y si no, pues vean la historia de Zaqueo. O me gusta la historia de Zaqueo a mí, yo he predicado muchas veces de Zaqueo, pero era un hombre que Dios tocó su corazón, se convirtió al Señor, ¿sí? Y no le bastó solo con convertirse al Señor, sino que dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, ¿sí? Esa es la historia de Zaqueo, no quiere decir que usted regale todo lo que tiene. Dios trabaja con nosotros de diferente manera, pero lo que quiero decirles es que él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Él estaba restaurando las cosas que había hecho, porque él estaba enriquecido y se había enriquecido por haber cobrado más allá de lo que tenía que cobrar, ¿sí? Pero dijo, voy a restaurar lo que he dañado. Lo mismo pasa con nosotros. Si hemos cometido errores en la vida, que yo sé que sí, porque yo he cometido errores, somos humanos, no hay que quedar así nada más con esos errores, hay que tratar de restaurar esos errores, ¿sí? Y a veces queremos que las cosas se restauren ya, pero hermano, toma tiempo, ¿sí? Toma tiempo. Y eso es lo que a veces muchos se desalientan, pero hay que seguir insistiendo en restaurar lo dañado. Amén. Debemos mantener nuestra integridad, pase lo que pase, porque al que servimos y en quien basamos nuestra obediencia es a Dios. Todo lo hacemos por amor a Él, ¿sí? No es para que alguien me vea, no es para quedar bien con alguien, ¿sí? Es para que, por agradecimiento al Señor, y yo lo hago por Él y para Él. Todo lo que hacemos es para Él. Vamos a hablar de otra persona. Como hablamos de gente aquí, ¿va? Job se mantuvo íntegro a pesar de los problemas. Nivel 1 de Job, y de que a lo mejor muchas veces lo vamos a ver comparado con nuestra vida. Nivel 1, en las buenas. Job tenía todo, tenía riquezas, era un hombre próspero, tenía 10 hijos, 7 hombres, 3 mujeres. Dicen que como ellas no había hijos más hermosos en toda la tierra o alrededor, ¿sí? Preciosos, y tenía todo. Era un ejemplo, ¿sí? Era un ejemplo, y Dios lo vio y le dijo a Satanás allá en Job 1:8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, checa Satanís, satanita, no sé cómo le diría Dios, Satán, checa, velo. O sea, Dios nos ve cuando somos hijos. Dios, no sé, no quiero decirle que se siente orgulloso, pero Dios nos ve con agrado, así, decir, mira, nos presume, pues, ¿verdad? Job, en las buenas, él era un hombre recto, íntegro delante de Dios, tenía todo. Tengamos cuidado cuando las cosas anden bien, hermanos, porque a veces cuando las cosas andan bien y tenemos de todo, a veces es ahí cuando nos resbalamos. Entonces tenemos que estar al pendiente y ver la vida de Job y decir, yo quiero ser como Job en las buenas, estar siempre delante de Dios y orgullecer a Dios, ¿verdad? Con lo que soy. Nivel 2, ese es el nivel 1 en las buenas. Nivel 2, en las malas. Ustedes conocen la historia, ¿sí? Dios le permitió a Satanás que le quitara todo, todos sus bienes, todo lo que poseía, ¿sí?
fueron robados, fueron exterminados, no le quedó nada. Inclusive sus hijos fallecieron en un accidente todos al mismo tiempo, en las malas. Y Dios dijo lo siguiente, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Sí? Él seguía siendo íntegro. Nivel 2, en las malas. Nivel 1, en las buenas. Nivel 2, en las malas. Nivel 3, en las peores. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea, después de que le pasó todo eso, dice que el diablo le dijo a Dios, pues sí, pero déjame tentar su carne, dice, a ver, para que veas si no blasfema en contra tuya. Está bien, le dijo Dios, porque él conocía el corazón de Job. Hazlo, dice, nomás respeta su vida. Y fue y se llenó de una sarna y de llagas que dice que se tallaba con piedras, con tiestos, con madera roñosa, sentado en ceniza, ¿sí? Y así se le acerca a su mujercita, hablamos de ella, ¿no? Con la reunión de varones, su ayuda idónea, más bien parece demonia, pero en ese caso específico, hermanos, ¿eh? Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su esposita. Y le dijo, Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sí? En las buenas, en las malas y en las peores, hermanos. Dios nos libre y nos ayude a no llegar a situaciones tan difíciles, pero tenemos que mantener nuestra integridad, ¿sí? Tenemos que ser íntegros en lo que somos. El ejemplo perfecto, usted lo conoce, nuestro Señor Jesucristo. Allá cuando ya fue martirizado desde la noche en el monte Getsemaní, fue latigado, fue puesto con una corona en la cruz, fue magullado de todo. Dice que perdió de tal manera la faz de su rostro que no era reconocible, ¿sí? Al final de su vida aquí en la tierra, cuando cumplió el propósito de Dios y fue íntegro, y él sí, íntegro en perfección, porque dice su palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, él sí fue íntegro en su totalidad. Una cosa que quizás tú y yo podamos aspirar, pero no vamos a llegar a esa perfección, porque él es el único perfecto. Dice su palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado, y exclamó al final, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ni aún en esa situación dejó de bendecirnos, dejó de bendecir a la gente que lo estaba lastimando y castigando. Y puedes decir tú, bueno, pues es que es el Señor, pero sabes que Esteban también dijo lo mismo cuando lo estaban apedreando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un discípulo, ¿sí?, del Señor. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Él es nuestra meta. Así como el Señor actuó y vivió su vida en esta tierra, Él debe ser nuestra meta. Dice su palabra en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Por eso no debemos de medirnos con mi hermanito, con aquel, o ser como aquel fariseo que estaba orando y decía, yo no soy como este publicano, pecador, yo sí diezmo, yo sí hago esto, ¿sí? Aquello y otras cosas. Nosotros debemos de medir con Cristo, con su palabra, con lo que Él requiere de nosotros. Sabes que solo su amor por nosotros y la obediencia al Padre pudo hacer que hasta el último momento nos estuviera bendiciendo. Así también nosotros, lo que nos va a llevar a ser íntegros
en nuestra vida va a ser nuestro amor por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto amamos a Dios? Ese amor que solo es entendible, que solo se puede poner en práctica cuando comprendemos lo mucho que nos ha amado y perdonado nuestro Padre Celestial. O sea, cuando entendemos nosotros todo lo que Dios nos ha perdonado, cuando entendemos nosotros ese amor de Dios para nuestra vida, ¿sí? Poder amar nosotros a los demás. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. ¿Sí? Cuando entendemos ese amor de Dios, hermano, yo puedo amar a mi prójimo como Él me amó. Su amor y su Santo Espíritu. Dice su palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Cómo podemos tener la fuerza de llevar una vida íntegra delante de Dios si no recibimos la fuerza del Espíritu Santo? Es imposible. Pero con la ayuda de Dios en nosotros podemos decir, como Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda. Dios mismo en nosotros nos da la fuerza para llevar a cabo su palabra en nuestra vida. Aticemos, hermanos, el fuego de Dios. Véanlo como una hoguera que hay que estarle metiendo, ¿sí? Para que esté encendida con la lectura de su palabra, con la oración, con la obediencia misma a su palabra, con venir a congregarnos. Necesitamos de Él en nosotros más cada día. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías 4:6. No es con fuerza, no es porque yo puedo todo, es por su espíritu que vamos a salir adelante. Por eso el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está en nosotros para darnos ese valor y esa fuerza necesaria para llevar a cabo su obra. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Segunda de Timoteo 1:7, traducción lenguaje actual. Me gustó esta traducción. ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. El Espíritu de Dios nos hace valientes para poder afrontar cualquier situación que pueda venir. Y a Él sea la gloria y la honra, porque por si nosotros si fuera por nosotros ya nos hubiéramos ido, yo creo. Pero Dios tiene misericordia, Dios tiene gracia y Dios está con nosotros. Y ojalá, hermanos, que esta palabra nos lleve a ser mejores cada día, cada uno de nosotros en su vida, en lo que hace, en donde se desenvuelve, que podamos ser mejores, tomarnos de la mano de Dios y caminar y ser como la luz de la aurora, dice su palabra, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Que podamos escuchar estando en la presencia del Señor. Esto que está en Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Esas palabras preciosas que tú y yo vamos a escuchar cuando estemos delante de Él. Por eso vale la pena esforzarnos, ser valientes, ¿sí? No claudicar, caminar tomados de la mano de Dios. Porque dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Póngase de pie, hermano.